Bueno, a la medida que se vayan conectando, me dejan saber. Ya estamos por aquí para la transmisión de nuestro estudio bíblico, dando continuidad al libro de Hebreos. Un libro interesantísimo, una carta muy poderosa, llena de revelación y de entendimiento acerca del rol crucial de Jesucristo en la historia de la humanidad y sobre todo en el plan de redención. De manera que voy a dar unos minutos para que se vayan conectando y vamos a arrancar en breve. ¿Ok? Traten de contactar su gente, su círculo inmediato, y déjenle saber que estamos ya transmitiendo para nuestro estudio del remanente. ¿Ok? Estamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Vuelvo y le recapitulo un poco. La pasada semana estuvimos viendo el rol de Jesucristo como no solamente el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, sino que también él mismo se presentó como el sacrificio. Fue algo muy especial porque no solamente él ofreció el sacrificio, sino que también él mismo se constituyó en el sacrificio. Y el centro, el corazón del capítulo 9 que veíamos la pasada semana es que Jesucristo es el mediador de un mejor pacto. Por eso la Biblia está dividida en dos pactos, un antiguo y uno nuevo. En el nuevo las cosas operaban bajo la ley. El hombre tenía que darse cuenta de su condición. La ley no salvaba, la ley simplemente era un espejo que reflejaba la condición del hombre, y el hombre de todos modos siempre, como dice Pablo, ha sido por gracia de principio a fin. El asunto de salvación siempre ha sido por gracia de principio a fin. Moisés, Abraham, Noé, todos tuvieron que operar aún en el antiguo pacto bajo gracia y bajo fe. Y la ley fue dada para que el hombre se diera cuenta de su condición, y como Pablo explica en una de sus cartas, fue como un ayo, como una nodriza, como alguien que te guía hacia lo verdadero. De manera que entonces queda establecido un nuevo pacto en Jesucristo, y ese pacto es mejor que el antiguo, porque el antiguo tenía que involucrarse la sangre inocente de animales que morían en forma sustitutiva por los hombres, por las personas. Entonces Jesucristo viene, y vuelvo y le reitero, ese es el centro del capítulo que veíamos la pasada semana. Jesucristo muere una sola vez y para siempre, quedando ya satisfecha la justicia divina, que había establecido que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. ¿Por qué? Porque Dios en su diseño instauró que en la sangre está la vida. Por eso la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, hace referencia tanto a la sangre de Jesucristo como la sangre que nos limpia de todo pecado. Por medio de la sangre siempre se hace énfasis en la sangre, porque en la sangre está la vida. Por eso entonces Jesucristo se constituye en un mejor, no solamente sacerdocio, sino también un mejor sacrificio. Y de la manera que está establecida para que los hombres mueran una sola vez y para siempre, así también concluíamos la pasada semana, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ojo lo que dice a continuación: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La Biblia tiene un hilo conector, como siempre me gusta hacer referencia a toda la película, el guión tiene un hilo central que es la manifestación del Verbo de Dios, del Hijo de Dios Jesucristo, pero sin perder de perspectiva que Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Que aún en que siendo Jesucristo el que queda como centro de ese hilo conector a través de toda la Biblia, hay un propósito también de conectarnos con el Padre. ¿Ok? Y aquí habla de salvar a los que le esperan. Él volverá, Él regresará. Cuando estaban los discípulos en la ascensión de Jesús, aparecieron dos varones, dos ángeles, diciéndole: ¿qué ustedes están mirando, varones galileos? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, ese mismo Jesús volverá. Así que la iglesia
el remanente escogido, creemos firmemente en la segunda venida de Jesucristo, pero ya Él no vendrá para salvar a la humanidad, Él vendrá para juzgar a aquellos que le rechazaron y para tomar consigo su iglesia. Por eso este es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, este es el tiempo donde tienes que ponerte correcto, correcta delante de Dios, no por tu propia justicia, no por tus méritos, no por tus obras, sino por los méritos de Cristo, por las obras de Cristo, por lo que Él hizo. Por eso entonces esa es la justificación, en eso consiste, en que nosotros siendo injustos somos justificados por medio de la fe en Él. ¿Ok? Ahora entramos en el capítulo 10. Saludamos por ahí a algunos hermanos que se están condenando, no conectando. El que se está condenando es el que no se conecta a Jesucristo. Gloria al Señor. Así que saludamos a los que se han conectado recientemente. Estamos en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que la ley era una referencia de lo verdadero, no era lo verdadero. Así como hablábamos recientemente del sábado como día, como estación, como referencia de algo especial que Dios instituyó, el sábado per se, el día, no es lo verdadero. Es también una sombra de lo que tiene que ver con el verdadero sábado, con el verdadero descanso, aun cuando Dios, y el escritor de Hebreos lo usa como una analogía, compara cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, llegar a Canaán era entrar en el reposo. O sea que aun Canaán geográficamente, también espiritualmente, tiene una connotación de descanso, de reposo. Pero el verdadero reposo es entrar en comunión con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el verdadero reposo. Cuando la persona, por medio del acto de la fe, acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, sus pecados son perdonados, entonces esa persona entra en el verdadero reposo. Y aún así, sabemos que como estamos en materia tiempo y espacio, nuestro cuerpo todavía necesita la redención, nuestro cuerpo necesita la transformación, necesita ser glorificado, necesita ser vestido de eternidad, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, de manera que sea que muramos o que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como establece el apóstol Pablo, de una u otra manera lo mortal tiene que vestirse de inmortalidad, lo corruptible tiene que vestirse de incorruptibilidad. Nuestro espíritu, nuestra psiquis, nuestras almas sí han recibido ya una transformación, pero es necesario que para que podamos disfrutar de todo el reposo, ese cambio, esa transformación se dé en nuestras tres partes, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pero desde ya la eternidad ha comenzado, porque la eternidad, dijo el Señor Jesucristo, es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo tú, dijo, a quien has enviado. En el momento que tú conectas con la fuente de vida que es Jesucristo, ya desde aquí y ahora, hic et nunc, como dicen los alemanes, tú puedes comenzar a disfrutar de la eternidad. Simplemente nuestro cuerpo es la única parte que está esperando ese cambio. La ley era una sombra de lo venidero, el sábado era una sombra de lo venidero, los animales, la sangre de los animales, los machos cabríos, las vacas, los toros, todos esos sacrificios de animales también era una sombra de lo verdadero. La Pascua, veíamos también la pasada semana, era una sombra de lo verdadero. La verdadera Pascua es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo se constituyó en la última celebración de la Pascua, en la verdadera Pascua, el Cordero de Dios que quita y quitó el pecado del mundo. Entonces pasamos al versículo 2, dice aquí, bueno, en la segunda parte del versículo 1, los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no pueden hacer perfecto a las personas. Por eso había que estar constantemente en Yom Kippur, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo en el tiempo del desierto, luego en el templo, una vez fue construido, entraba una vez al año a llevar los sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Y entonces era cuando el pecado
tanto del sumo sacerdote como de todo el pueblo era perdonado. Había ocasiones donde el individuo lo sacaban con una soga, si había fallecido el sumo sacerdote, había complicación, entonces no había redención. Eso había que estar constantemente haciéndolo, pero no es sino hasta que Jesucristo muere una sola vez y para siempre. Ya no queda sacrificio por el pecado. De otra manera, versículo 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre, oiga bien, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es decir, que eso era una sombra de lo que venía, una sombra de lo verdadero. Por lo cual, entrando en el mundo, versículo 5 dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está haciendo referencia el escritor de Hebreo al Salmo 40, un salmo mesiánico que tiene que ver con la kenosis, con la encarnación de Jesucristo, de la que también habla el apóstol Pablo, cuando dice que siendo igual a Dios, no tuvo el igual a ser a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso se llama la kenosis. Jesús tomó cuerpo. Y aquí está hablando el salmista de que me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El escritor de Hebreo está haciendo una interpretación de un texto considerado mesiánico, es decir, alusivo a Jesucristo, y lo está interpretando en el contexto de los sacrificios veterotestamentarios, los sacrificios del Antiguo Testamento, aquellas ceremonias que tenían que ver con sacrificio de animales para perdón de los pecados. Aquí entonces hay una conexión. Recordemos que cuando los escritores bíblicos escriben, hacen un ejercicio también teológico, doctrinal, escritural, de la Torá, de la tradición. Ellos tenían ciertos conocimientos, no eran gente desconectada. Cierto es que inspirado por el Espíritu Santo, entonces hacen toda una explicación y desglosan misterios y secretos que habían estado subyacentes en escrituras del Antiguo Testamento, tales como este que aparece aquí, este salmo que aparece con el capítulo 40 en nuestra Biblia. Diciendo, versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Oiga bien, habían sacrificios, habían ofrendas, habían holocaustos y habían expiaciones. Y no agradaron, no satisfacieron la justicia divina, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita, oye bien, quita lo primero para establecer esto último. Ahí está hablando de desplazamiento del sistema del antiguo pacto para establecer el sistema del nuevo pacto. Eso es lo que significa cuando dice: vengo para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Ahora oye bien lo que dice el versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vuelve y enfatiza de que esto es una vez para siempre. Vuelvo y le reitero, la misa que tanto se celebra en el catolicismo romano como en la iglesia episcopal y otras iglesias tradicionales, milenarias por así decirlo, tienen un componente de que en la misa se está repitiendo. Si usted estudia la doctrina del catolicismo romano, se enfatiza que en la misa se está repitiendo literalmente, aunque hay una simbología, pero esa simbología se entiende que en un momento se transforma en realidad. Eso no encaja con lo que establece la Escritura. Aquí nos dice la Escritura que es una vez y para siempre. Y eso sucedió históricamente en la cruz del Calvario y ya no queda ofrenda por el pecado. Ahora lo que queda es un sacrificio vivo
santo, agradable a Dios, un culto racional, presentando nuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo, como sacrificio vivo. Ahora el sacrificio somos nosotros, pero no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, porque ya los sacrificios de muerte en Cristo quedaron cancelados, quedaron superados, y es necesario entender esta gran doctrina que es fundamental en esa diferenciación que establecemos con el catolicismo y con otras corrientes que celebran misa, lo cual es continuidad de sacrificio. Un sacrificio que en realidad lo que está denotando, lo que está infiriendo es como que lo que hizo Jesucristo no fue suficiente. Por eso hablan de transustanciación, de que el pan se convierte en carne, el vino se convierte en sangre, literalmente se cree en eso. Nosotros creemos que la muerte de Cristo, según lo que Jesús dijo cuando estableció el nuevo pacto, es hacerlo en memoria de mí, hacer en memoria de lo que Él hizo. Celebramos la vida, no repetimos la muerte, ¿ok? Así como también cuando Él habló con Nicodemo de que era necesario de que naciera de nuevo, y Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu, refiriéndose, mucha gente piensa que se está refiriendo al bautismo. Jesús no está hablando de bautismo, Jesús está hablando del nacimiento de agua, el nacimiento de mujer, es el nacimiento de una madre. El niño, la niña está en una bolsa de agua. Jesús está diciendo, tiene que nacer de forma natural, pero también tiene que nacer de forma espiritual. Y usted entonces solamente de su madre nació una sola vez, usted solamente va a morir una vez, usted solamente puede nacer del Espíritu una sola vez. Entonces Jesucristo también no solamente nació una sola vez de mujer, de María, sino que también murió una sola vez. El acto de redención no es repetitivo, porque entonces invalidaría la eficacia, la efectividad de cuando Él lo hizo, ¿ok? Entonces eso es esencial, eso es doctrina básica, eso es elemental en el conocimiento de un cristiano. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí se está remitiendo históricamente a cómo ellos habían estado funcionando. Y si te das cuenta, este versículo viene a aludir también indirectamente al acto repetitivo de la misa. Todo sacerdote, aunque aquí no está hablando del sacerdocio del catolicismo, porque el sacerdocio ya es otro, y de eso vamos a hablar también. Ya el sacerdocio nos corresponde a ti y a mí. El reinado nos constituye por medio de Jesucristo también, lo hemos recibido nosotros. Cuando dice que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes, también nos dice que somos embajadores de Cristo. Hay una serie de categorías que es necesario que nosotros las entendamos para tener un ministerio efectivo y una identidad clara de quiénes somos y a qué hemos sido llamados por medio de Jesucristo, ¿ok? Entonces el versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Eso ya era una letanía, era una repetición constante, sin efectividad. ¿Por qué? Porque nunca pueden quitar los pecados. Pero gloria a Dios que vino Jesucristo y irrumpió materia, tiempo y espacio, se preparó cuerpo, se humanó, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y de una vez por todas cortó los sacrificios por el pecado. Eso debería de darnos a nosotros un gran alivio, el saber que ahora Dios lo que espera de nosotros es obediencia, un amor correspondido. Le amamos, como dice Juan, le amamos porque Él nos amó primero, y esa debe ser la respuesta. Ya no queda espacio, ya no queda sacrificio por el pecado. Ahora el sacrificio es un sacrificio vivo, que más bien lo que está diciendo el apóstol Pablo es una respuesta de amor a lo que ya Jesucristo hizo en nuestro favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, versículo 12, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, fíjense qué reiterativo. Por eso pensamos a veces que el escritor de Hebreos no fue un hombre, fue una mujer. Bien reiterativo que el escritor. Aquí está enfatizando nuevamente que fue una sola vez. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Si se dan cuenta, aquí está citando a Jeremías 31-33. Nuevamente el escritor o la escritora, no se sabe, está haciendo referencia a una escritura del Antiguo Testamento, lo está interpretando en conexión a lo que ahora está reflexionando y siendo guiado por el Espíritu Santo a establecer esta realidad. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Como Dios, siendo un Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todos lados, tiene la capacidad de no olvidarse de tus pecados, de mis pecados, de tus transgresiones, de mis transgresiones. Eso dice aquí, nunca más me acordaré. Es decir, que en su infinito conocimiento y en su infinito poder también tiene la potestad de frenarse, de privarse, de recordar cosas que Él perdona. La gente dice que perdona pero no olvida. Dios perdona y olvida. Qué gran alivio también tiene que darnos eso. Qué motivo de agradecerle en su presencia de que los pecados que a veces aún nosotros recordamos, Él ya no se acuerda porque los limpió, lo echó, como dice la palabra, al fondo de la mar y nunca más se acordará de nuestros pecados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde ya no hay pecado, ya no queda sacrificio por el pecado. Y si por medio de Jesucristo nuestros pecados han sido quitados, limpiados, entonces ya no queda ofrenda, ya no queda sacrificio por este mismo pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad como consecuencia de esto, oiga ahora lo que establece, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Se acuerdan que les decía y veíamos la pasada semana que el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo, pasaba por los atrios, pasaba al lugar santo y llegaba al lugar santísimo? A ese lugar santísimo solamente se podía acceder una vez al año. Ahora, por la sangre de Jesucristo, dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Antes eso solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Ahora puede entrar todo el pueblo que se reconozca que por la sangre de Cristo tiene acceso a la misma presencia de Dios. Glorioso, poderoso. Por eso no ya queda que nadie se te meta en medio. Jesucristo vino a romper la barrera. Jesucristo, ¿se acuerdan cuando Jesús muere que el velo del templo se rasgó? Se rasgó porque ya fue quitado el sacerdocio terrenal. Ya no hace falta un tal sacerdote que intervenga entre tú y Dios, porque ahora está establecido que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Y cuando hace un ratito usted puede decir, pero pastor, usted no dijo que ahora nosotros somos los que jugamos un rol de sacerdote. Sí, pero en el sentido de que ahora nosotros llevamos a otros a Cristo. No que nosotros estamos como corredentores, ahora nosotros tenemos un rol de expiación, ahora nosotros tenemos que tomar la sangre de Jesucristo y aplicársela a la gente. No, ahora lo que está diciendo es que ese velo, ese intermediario fue quitado y ahora tú tienes acceso directo al lugar de la presencia de Dios. Por eso también dice la Escritura que si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. El sumo sacerdocio según la orden de Melquisedec, del rey de Salem, del rey de paz, ese es el que nos toca a nosotros como única referencia para llegar al Padre. No hay tal cosa como los santos de las tradiciones, María, llena de gracia, Dios la bendiga, una mujer excelente, una mujer fenomenal, genial, pero ella no juega un rol de intercesión. El rol de intercesión lo juega Jesucristo y fue quien murió por nosotros y la sangre de Él ha sido la que tiene el efecto de limpiarnos de todo pecado. ¿Ok? Así que entramos con libertad al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es,
de su carne. ¿Te das cuenta? Aún aquel velo del templo no era lo verdadero. Lo verdadero era el cuerpo de Cristo, y ese es el velo que es quitado para nosotros tener acceso al trono de la gracia, como ya veremos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Mire, hay gente que a veces, hasta en el templo, en el edificio, usted le dice, ven aquí delante, pase para acá. Hay gente que tiene miedo a subirse en la plataforma, piensa que le va a caer un rayo porque tal vez en la noche anterior andaban por ahí haciendo algo raro, o le viene a la mente su condición pecaminosa. Aquí dice que tenemos que acercarnos confiadamente, con confianza. ¿Por qué? Porque ya el velo ha sido quitado, ya la justicia divina recibió el ser satisfecha por medio de la sangre de Jesucristo. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, es decir, con convicción, con convencimiento de que lo que estamos haciendo lo estamos entendiendo. Eso es lo que dice Pablo cuando dice que tenemos un culto racional, tiene que ser algo con entendimiento. El salmista dice, canten con inteligencia. Aun cuando cantamos, aun lo que entonamos, sea alabanza, sea adoración, lo que sea, tenemos que entender lo que estamos diciendo. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los sacrificios habían que lavarlos, el lavacro, y era parte también de la ceremonia de los judíos. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya han sido lavados por la palabra. Hoy día, en el contexto que vivimos, aún Jesús lavó los pies de los discípulos. Toda esa simbología apuntaba hacia lo verdadero. Lo verdadero que te limpia, te limpió de tus pecados, es la sangre de Cristo. Y ahora cuando nos contaminamos con espíritu, con carne, con cosas de este mundo, cuando hay esa contaminación, entonces lo que te lava, lo que te limpia es la palabra. Por eso es tan importante exponernos a la palabra. Por eso es tan importante leerla, meditarla, memorizarla, porque ella nos limpia, ella nos fortalece, ella nos hace sentir que las cargas de este mundo y del pecado nos la quita. Amén. Así que el versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oiga bien, estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo le decía recientemente y posteé en la página de nuestra iglesia y en mi página personal que ahora en estos días muchos de nosotros recibimos un cheque de parte del gobierno federal, lo que se le ha llamado un estímulo para mantener por lo menos la economía con un poco de movimiento. Y no todos nuestros hermanos, por su condición de ser elegibles, recibieron un cheque. Y yo le dije, hemos abierto un fondo para que los que hemos sido bendecidos con ese dinero que no teníamos planificado esperarlo, podamos de ahí sacar algo para ser de bendición a otros. Y de eso es precisamente que está hablando aquí, de estimularnos al amor y a las buenas obras. Fulano, ¿tú sabes del hermano que hace días que no lo veo? Dale una llamadita, búscalos, es bueno saber de él, de ella. Es necesario que entre los hermanos haya ese deseo de búsqueda, de apoyo recíproco, y no solamente de boca, sino también con hechos, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Dice también la palabra de que si tú ves a tu hermano que está necesitado y tú le dices que Dios te bendiga y no le provee alimento y no le provee vestido, eso es una religión hueca, eso no tiene vida. Verdaderamente el que tiene al Hijo de Dios manifiesta con amor y con obras, no para salvación, las obras no son para salvación, pero las obras confirman dónde está tu corazón, dónde está mi corazón, dónde está nuestra disposición de, como dice aquí, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿ok? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Obviamente, ahora mismo estamos congregados, ahora mismo hay 13 personas en línea, más un servidor, habemos 14 personas, aquí estamos congregados.
Ese concepto de que la congregación es simplemente cuando estamos bajo un mismo techo, bajo un mismo edificio. Gloria a Dios por esos momentos que eventualmente, por la gracia de Dios, volveremos a vivir. Pero mientras tanto estamos congregados, donde estemos 2 o 3 reunidos con mismo sentir, está el Señor para bendecirnos. Y ahora mismo, aquí en el algoritmo de Facebook, está el Espíritu de Dios moviéndose, llevando bendición, trayendo bendición en esta reciprocidad de esta transmisión. Tengo la firme convicción de que Dios está en medio nuestro para bendecirnos. De manera que no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Eso es llamando al que no aparece, al que no apareció por aquí en la transmisión. Cuando se acabe esta transmisión, usted tiene que caerle atrás, usted tiene que mandarle el enlace, usted tiene que darle compartir esto con los hermanos que no estuvieron y aún con aquellas personas que usted sabe que tienen necesidad de Dios. Más que nunca es parte del llamado de la iglesia resplandecer en medio de las redes sociales con un mensaje balanceado, con un mensaje no viciado, con un mensaje escritural. Hay mucha distorsión, hay mucha gente profetizando. Hoy día todo el mundo es profeta, todo el mundo es evangelista, todo el mundo, y gloria a Dios por eso. No estamos tirando piedra, al contrario, queremos que se inunde las redes sociales con mensajes acerca de Jesucristo, mejor que eso, que tanta basura que también hay. Pero también es necesario, que dice aquí, que fomentemos el amor entre los hermanos. Esa tiradera y esa jaladera de moño entre que si fulanito posteó esto y yo estoy en contra de esa doctrina, que si este dice que hay que celebrar el sábado, si hay que guardarlo, el otro dice que no, el otro dice que hay que celebrar la Pascua, el otro dice que no, que si hay que vestirse así o asado. Hay que dejar toda esa niñada. Ya la iglesia tiene que madurar, la iglesia tiene que funcionar al nivel de la mente de Cristo, no su mente anímica, animal, no sus instintos. Usted y yo tenemos que funcionar con la mente de Cristo y la iglesia tiene que madurar, moverse a otro nivel, ¿ok? Tanto más que aquel día se acerca. Hay quienes piensan que cuando habla aquí de que aquel día se acerca, se está refiriendo a la venida de Jesucristo, pero en realidad a lo que se está refiriendo es al día de la congregación, al día que tenemos que congregarnos. Si usted entiende que hay una inferencia también de la venida de Jesucristo, pues también tiene validez de que cuanto más se acerca la venida de Jesucristo, más que nunca tenemos que estar afianzados en la palabra y en la comunión de los santos por medio de congregarnos. Eso también tiene cabida, eso también es válido. ¿Ok? Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Antes, en el antiguo pacto, sí quedaba, porque entonces se reiteraba nuevamente, el año siguiente se presentaba nuevamente el sacrificio. Ya no. Una vez usted ha recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Ahora oiga lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, si en el antiguo pacto la cosa era dura, imagínate ahora que la sangre no es sangre de toro, la sangre no es sangre de vaca, ni de animales, ni de cordero, sino del verdadero Cordero, el Hijo de Dios. Esa sangre tiene un poder no solamente de santificación, de salvación, de redención, de purificación, sino que si tu acto no es de fe, tu acto es contrario, tú rechazas, entonces la ira de Dios y el juicio de Dios también va a tener un impacto súper poderoso en contra de aquellos que lo rechazan. Estamos bajo gracia, pero la gracia demanda mucho. Antes, en el antiguo pacto, era ojo por ojo y diente por diente. O sea que si una persona te sacaba un ojo, tú le sacabas un ojo. Una persona te hacía un daño, tú le inferías exactamente el mismo daño.
Ahora en la gracia Jesús dice que el que le dice a su hermano necio, fatuo, es reo del infierno. En el antiguo pacto, si tú adulterabas o fornicabas, eso tenía que ser no solamente el acto en sí mismo, literal, sino que también te hubiesen tomado en flagrante, que se vea en evidencia el acto mismo. Eso era bajo la ley. Ahora oye cómo es bajo la gracia. Si un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró contra ella. Es decir, que la gente pone la gracia como que todo es permisible, que todo es fácil, que todo es... No, la gracia demanda más, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Esa poderosísima fuerza, ese poderosísimo efecto de la sangre de Cristo que nos confiere ser salvos por gracia, por medio de la fe, eso mismo se revierte en lo peor que le puede pasar a un ser humano que rechace el sacrificio de Jesucristo. Eso mismo te pone en una posición de una demanda mayor que lo que tenía la ley. La ley hasta cierto punto era simplemente un reflejo de la condición del hombre. En la ley tú te mirabas tu condición. Ahora en la gracia tú miras la santidad de Dios y te ves cómo estás tú delante de esa santidad. Y tienes dos opciones. O tú dices, esa santidad por fe yo me la apropio por medio de la fe en Jesucristo, lo que Él hizo en mi favor. O si lo rechazas, entonces esa santidad te va a acribillar. Esa santidad te va a caer a ti, porque dice aquí, cuanto más ustedes piensan cuál será el nivel de castigo al que tiene por inmunda, es decir, que desecha la sangre del pacto. Señores, mire, con esta situación que estamos atravesando, es para que medio mundo cayera de rodillas, pidiéndole perdón a Dios, aceptando a Jesucristo. ¿Usted cree que hay gente que lo que está esperando es que levanten las restricciones de la cuarentena para salir a lo de siempre? Están atareados porque el fin de semana eso le han matado la vida. Esa gente nada más vivía en los fines de semana. Ahora mismo son zombies, están muertos, porque nada más vivían de viernes a domingo. Entonces, si aún en esta condición mucha gente lo que tiene en sus corazones más endurecidos, cierto es, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y lo estamos viendo. Lo que me refiero es que siempre ha habido un segmento de la población que siguen pensando en sus mismas agendas y tienen por inmunda la sangre de Jesucristo, es decir, la desechan, no entienden, son anímicos, andan por instinto. Pero estamos orando para que el Espíritu de Dios, que dijo la palabra, estableció la palabra, que sería derramado sobre toda carne, esas carnes, esas vidas, esos cuerpos, esa gente, esas mentes, esos corazones se abran y puedan recibir una visitación por parte del Señor. Pues conocemos, versículo 30, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga, Dios es amor. Sí, la Biblia lo dice, Dios es amor. Vuelve y lo repite, pero también hay que cantar. Qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Traigan a la memoria, versículo 32. Traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, aquí se está refiriendo a los hermanos en la fe, cuando fueron iluminados, cuando entendieron, cuando se les prendió el bombillito, cuando algo le hizo clic, y se le abrió el entendimiento que el Mesías que habían estado esperando es Jesucristo. El escritor de Hebreos, la escritora de Hebreos, no lo desestimamos la posibilidad de que haya sido una mujer, no importa. Lo importante es que esta palabra es una palabra inspirada, es una palabra poderosa, profunda, que según el nivel en el que tú te encuentres podrás meterte más profundo o te queda más en la superficie. Pero de una u otra manera nos confiere una gran revelación de secretos ocultos en el antiguo pacto que ahora son revelados. Como alguien dijo, el Antiguo Testamento es la flor en el capullo. El Nuevo Testamento es la misma flor, pero abierta. Ahora tú puedes apreciar lo que el capullo no te mostraba. Ahora tú puedes ver los componentes. Ahora tú puedes disfrutar el aroma de la flor, de la rosa que se abre en el Nuevo Testamento. Y todas esas tribulaciones fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañero
de los que estaban en una situación semejante. Está hablando de los padecimientos que tuvieron que pasar algunos cristianos. Versículo 34. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso lo dice Habacuc. Y aquí nuevamente el escritor de Hebreos está tomando elementos del Antiguo Testamento, lo está interpretando, lo está conectando, está despejando toda duda, está descifrando todas esas cosas que estaban codificadas, que la gente la leía pero no la entendía, y está dando una explicación magistral de escrituras mesiánicas, de cosas que tenían conexión con el sacrificio de Jesucristo, y en esa plenitud de tiempo ahora vienen a ser explicadas. ¿Ok? El justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Diga, yo soy de los que no retroceden. Venga, dígalo, confiéselo, asegúrese que usted no sea de los que retroceden. Ustedes son de los que permanecen para preservación del alma, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el escritor de Hebreos habla mucho, y más adelante va a hablar de lo que es la apostasía, la negación de la fe. En esa línea hay diferentes posiciones de gente seria en ambos bandos, los que piensan que la apostasía es lo que nunca fueron, los que piensan que son los que verdaderamente fueron y han negado. De una u otra manera hay una advertencia sobre la apostasía. Mientras tanto, cerramos aquí con broche de oro: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará al alma de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta transmisión. Te pedimos que cada uno de los hermanos que ha participado de ella, su fe haya sido robustecida, su confianza en el sacrificio único y para siempre que hizo Jesucristo, pueda entender la efectividad que tiene y la identidad de que somos hijos de Dios por medio de ese sacrificio, por el espíritu de adopción con el cual y por el cual clamamos Abba Padre. Oramos para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra integridad sea permaneciendo en ti, y oramos también para que tu palabra nos limpie diariamente en esa comunión íntima que podemos tener contigo. Será hasta la próxima. Saludamos a toda esa gente que se han conectado por ahí. Veo que se conectó Mari, está por ahí también Joanny, su esposo, Héctor, está también por ahí Doña Mechi, supongo que también habrá estado por ahí Raymond, David, Yomara, estuvo por ahí, todos esos hermanos, les saludamos en el amor de Cristo, el pastor Albert también, desde Valencia, España. Saludamos a todos esos hermanos, sigamos orando, el pastor Rogelio, Eugenio. Si alguien se me quedó, perdonen, pero ahora voy a sacar un minutito y le voy a dar feedback, le voy a dar respuesta. Gracias. Sigan orando por nosotros, sigamos orando por los proyectos que tenemos. Estamos trabajando algo que el Señor puso en nuestros corazones acerca de un operativo que vamos a comenzar a organizar, donde vamos a estar utilizando los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos para bendecir a otros. ¿Ok? De eso le voy a estar hablando un poquito más. Vamos a estar desarrollando la logística, movilizando también nuestro voluntariado para prepararnos, porque van a venir momentos de mucha escasez, no solamente a nivel local, sino también en otros países con los que estamos conectados, y queremos ser de bendición a nuestra gente cuando se reanuden los envíos de cajas. Queremos enviar cajas a no solamente familiares, sino también a ministerios para que lo distribuyan entre los hermanos. Y sabemos que todos estamos apretados financieramente, pero recordemos que Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y como dijo Habacuc, con todo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un abrazo virtual. Dios me le siga bendiciendo rica
y abundantemente.